En respecto de mi vida, yo he vivido en Finlandia, en la ciudad pequeña norte parte de Finlandia, y cuando termino mis estudios en mi colegio empezaba a pensar qué quería estudiar. Y es fue un proceso para excluir, que no me interesa esta, no me interesa tanto esta, no me interesa esta. Y al final fue más o menos psicología o algo otra que me interesaba. Y cuando tuve un interés para aplicar en la Universidad de Jyväskylä, empezaba a estudiar psicología. En mi periodo, cuando fui estudiante, vivimos el año 70, que fue un periodo de vida de radicalismo. Y yo también fui muy fuerte involucrado en los movimientos políticos y quizás más parte de mis estudios fui participar en estos movimientos políticos y no tanto como enfocar solo a estudios. Pero cuando empezaba realmente a enfocar a estudios de psicología los últimos años de estudios me interesaba más el parte de clínico. Y esta fue cuando empezaba a interesarme sobre las cosas de salud mental y, por ejemplo, hizo mi tesis de maestría sobre el tema qué tipo de riesgos tienen niños pequeños para problemas de salud mental cuando están adultos. Y esta es donde empezaba mi camino a interesar especialmente sobre desafíos de salud mental. Creo que todos nosotros tenemos alguna inspiración sobre nuestra familia que ha pasado y que está importante. Y para mí creo que más importante en este camino fue cuando yo perdí a mi padre, cuando tuve 10 años. Y este es el tema grande en mi vida. Y creo que esta también fue como ideas principales sobre interés de psicología y cosas sobre la psicología. Y cuando empezaba a trabajar en la práctica clínica, al principio en salud mental y servicios comunitarios y después mudé a Laponia, mi interés desde el principio estuvieron los problemas más seriosos como psicóticos y empezaba a interesar psicoterapia individual y poco psicoterapia de familiar en respecto a estos problemas. Pero en mi familia yo no he tenido problemas psicóticos. Muchos terapeutas que trabajan, que están muy buenos, tienen algo de su experiencia mismo y muchos que yo conozco también tienen algunos temas en su familia para tener este interés. Yo no he tenido este tipo de experiencias, pero quizás, por ejemplo, problemas psicóticos para mí están tan interesantes porque están siempre únicos. Nunca puedo usar nada que conozco anterior sobre esta. Siempre es un desafío nuevo. Esta es fenómeno muy fascinante para mí. Y yendo un poco a tu historia, ¿vale? ¿Cómo pasabas tú la mayor parte del tiempo libre cuando eras niño? ¿Qué tipo de actividades te gustaba hacer? ¿Y lo hacías con compañeros, con tus padres, con tus hermanos, actividades solo? Esta es una ciudad pequeña donde yo viví y los niños que hacían diferentes tipos de deportes. Yo tuve dos tipos de deporte. El verano yo tuve no sé si conocen esta, no conozco palabra en español, orienting es en inglés, que estamos corriendo en el bosque y buscando los objetos. Como una gincana. Sí. Esta fue que yo he hecho de veranos. Carreras de orientación. Ok, esta. Sí. ¿Cómo es? Carreras de orientación. Carreras de orientación, sí. Esta fue muy ocupada por esta. Y el invierno fue hockey sobre el hielo. Esta fue que hicimos todas las noches hasta las 9 y 10 a la noche invierno. Y esta como fue una nominante de mi vida hasta
Está algo hasta 18 años cuando me vivió. Es importante conocer al niño para después conocer a la persona, al adulto. Sí. Yendo un poco a tu trabajo, ¿vale? A nivel clínico, ¿qué importancia tiene dentro de tu trabajo la racionalidad en comparación con la intuición? Ha cambiado mucho, porque creo que al principio, cuando fui un psicólogo joven, fue más racionalidad para leer todas las teorías posibles, para aprender qué tengo que hacer para ayudar a la gente. Pero ahora ha pasado que es más o más esta parte de implícita emocional en mi trabajo, esta intuitiva, pero creo que algo que fue necesario pasar a aprender algo de teorías y trabajar racionalmente también sobre estas cosas. ¿Crees que en la psicología podemos encontrar el coraje y la esperanza para ser narradores de historias, para contar nuestra historia realmente? Sí, esta es muy básico. Para mí este interés de psicología es actualmente muy interesante, porque cuando yo empezaba mis estudios de psicología tuve más interés a neuropsicología y poco convertí como parte de clínico y otras partes que me interesaban. Pero ahora me entiendo que ha vuelto un poco a esta parte, porque para mí ahora que es más importante de psicología es una forma para entender esta non-dualista entendimiento sobre ser humanos, para entender que estamos criaturas corporeales o encarnados, quizás es palabra que se usan en español, y todo esta otra parte es como un parte de proceso que es todo el tiempo estar en la interacción. Te voy a preguntar también qué consejo le darías a una persona joven que empieza en la psicología y que elige la terapia, ¿no?, como actividad. Que esta es una disciplina muy bonita, muy bonita hay muchas posibilidades, y creo que cada uno tiene su posibilidad en respecto a su interés. Si interesa trabajar con los niños, tiene muchas opciones, con los adolescentes, con los adultos. Si interesa trabajar más con individuales, y si se interesa más con las familias, tener las puertas abiertas. Que me preocupa un poco ahora, por ejemplo, cuando pienso la psicología en Finlandia, la gente que estudian la psicología tienen mucho como idea que tienen que especializarse, por ejemplo, a terapia individual, y no hacen nada más, que tiene su consulta en donde se encuentran sus clientes, que es consultantes, que está bueno, puedo hacer mucho bueno para la gente, pero que me preocupa que no se usan sus entendimientos, por ejemplo, para mejorar los servicios como un parte de equipos y todo esto. Y para mí, evidentemente, la idea de diálogos abiertos es esta, que todo el tiempo trabajamos en equipos y compartimos con otras personas, con otras perspectivas a nuestra idea. Que esta es mi deseo, que los psicólogos jóvenes y médicos jóvenes también todo el tiempo están abiertos a otras perspectivas y curiosidad. Y creo que es muy importante cuando pensamos los problemas más seriosos en salud mental. Dentro de esa valoración más transdisciplinar, sí. ¿Qué valor le otorgas a la creatividad como un motor de búsqueda? Creo que usaste esta palabra creatividad, que es muy importante en trabajar como equipo. Cuando yo empezaba a trabajar, al principio yo trabajaba algunos años en servicios comunitarios, y esta fue actualmente trabajo bastante solo,
que me sorpresa que cada uno tiene su oficina y encontrar con los clientes y algunas veces podemos ir a la casa, pero raras veces. ¿Y qué fue diferente cuando empezamos a trabajar en el contexto del hospital? Trabajar en equipos. Y trabajar en equipos es enorme creatividad. Equipos no solo que encontramos como encuentros, pero estamos con la gente que necesitan ayuda. Y esta se introducía una posibilidad para usar toda la creatividad que nosotros tenemos juntos. Y estoy muy feliz, muy afortunado en mi historia cuando tuve esta posibilidad. Al hablar de la naturaleza de lo dialógico, usted ha dicho que al tener reuniones dialógicas se crea un espacio polifónico con diferentes voces que está basado en la comprensión y el respeto a la alteridad, la otredad del otro. Y usted ha dicho que en ese espacio los enunciados, las conversaciones, se construyen para responder a los enunciados anteriores y también para esperar una respuesta de los enunciados que van a venir después. ¿Por qué ha resultado esto tan fundamental para resolver las crisis psiquiátricas en los pacientes psicóticos? Como tú escribiste, es como responder a algo, expresión, enunciación y tener una respuesta a esta enunciación. Es como un flujo de vida. Y creo que esta es una parte de práctico dialógico que ha logrado para ¿cómo se llama? No sé si entiendo una palabra español, como tomar una gripe sobre los ideas, principios de la vida, que estamos viviendo con todo tiempo como un flujo y cuando estamos en diálogo también estamos en el flujo. Nunca empezamos el diálogo porque siempre todo lo que decimos está a una respuesta o alguien, y esta es que cuando empezamos nuestro encuentro con nuestros clientes no abrimos el encuentro o no abrimos algo nuevo, pero cuando estamos sentando y empezamos a hablar, las primeras palabras ya están respuestas a algo que está pasando. Por ejemplo, su dolor que familia tiene y cuando vemos los ojos y cuando ya tenemos esta sensación de algo ansiedad o algo que está aquí aunque no hemos dicho nada. Y estas, las primeras expresiones ya están como respuestas a alguien. Y esta que pasa en encuentro dialógico. Y creo que si logramos tener un diálogo, introducimos una posibilidad para las familias y los miembros de familia para entrar en este flujo de vida en la manera donde es posible para entender un poco más qué ha pasado a sí mismo en nuestras respuestas. Y también cuando terminamos el encuentro no es como una termine, pero ya sabemos que todo va a continuar
en los diálogos interiores y en los diálogos entre los miembros de familia, entre los miembros de red social. Esta es que yo pienso que pasa. Es más como hay enfoque en este proceso, no tanto enfoque a algunos temas especiales. Esta también es un cambio en mi pensamiento, porque hace 30 años tuvimos una idea mucho más enfocada a narrativas de los clientes. Nada mal a enfocar a las narrativas, pero ahora me interesa más qué pasa en este proceso cuando estamos compartiendo estas narrativas de los clientes. Por otra parte, sabemos que el diálogo abierto es uno de los enfoques que más está siendo estudiado en el ámbito de la psiquiatría y que su desarrollo está basado totalmente en el continuo análisis de esas prácticas allí donde se ha aplicado. En estas regiones el modelo se adapta a las características particulares de cada contexto, sí. ¿No? No es igual en cada sitio que se aplica. Y se adapta a las identidades y las personalidades de cada pueblo o cada cultura, ¿no? Para poder funcionar. Exacto. Sí. ¿De cuál de las aplicaciones de diálogo abierto estás más orgulloso de las que se han aplicado fuera de Finlandia? Sí. Puede ser quizá de Odessi o de Fierce Dialogue en Reino Unido, en Inglaterra, o quizá de su aplicación en Italia o en Estados Unidos con el proyecto colaborativo de Open Dialogue. Sí. O a lo mejor en Portugal con el proyecto que tuvieron y que sigue vigente de atención a domicilio portugués. Sí, sí. ¿De cuál estarías más orgulloso? Tiene muchos países en donde ha tenido un trabajo excelente. Por ejemplo, cuando dijiste que ha pasado en Italia, muchas de las provincias en Italia realmente han adoptado esta. Y es interesante porque conocemos Italia por su movimiento de derechos humanos y por su proceso para sacar los hospitales psiquiátricos y hay servicios como más democráticos. Pero la gente que han adoptado diálogos abiertos han dicho que no tuvieron maneras para encontrar con la gente que tiene problemas, aunque no más tiene hospitales. Y parece que han encontrado como integración de diálogos abiertos y esta idea de derechos humanos que es tan importante en Italia. Para mí es muy interesante para ver qué pasa en este proyecto. También ha tenido mucho éxito en Polonia y como dijiste, Inglaterra. En Japón es muy interesante porque tiene un interés de diálogo abierto más como filosóficamente, porque los servicios en Japón están muy difíciles, pero hay algunas personas que han trabajado mucho y quizás la idea de diálogos abiertos también es cerca de más holística, más integrado vista de ser humano que es más presente en los países de Asia que aquí. Esta es interesante. Ahora estoy trabajando mucho en España y Latinoamérica, que es como nueva perspectiva y me interesa mucho, por ejemplo, en Latinoamérica, en donde muchos países no tienen tantos servicios públicos. Algunos países tienen, como Chile, Uruguay y Argentina, pero otros países es más como terapeutas privados que también ha convertido su trabajo a empezar a trabajar con equipos. Hay muchos prácticos que me interesan mucho realmente. Y quizás quería decir que esta es muy diferente al respecto que pasó principalmente en Laponia Occidental, porque ahora estamos trabajando más limitado. Tenemos, por ejemplo, algo grupo de clientes que definimos que la gente que tiene problemas psicóticos y si tenemos equipos se adaptan esta idea de diálogos abiertos entre otros servicios y es muchas veces bastante desafiante hacer esto. En Laponia Occidental podríamos cambiar todo el sistema, pero no creo que esta es posible en ningún otro lugar del mundo. Es importante tener eso en cuenta. Sí. Por otro lado, sabemos que en España se ha aplicado diálogo abierto gracias a los trabajos del equipo de Silvia Parravera en la UAD en Madrid o el equipo de Jordi Marfà en el CESMA de Badalona.
y que por otra parte se han hecho muchas revisiones, ¿no?, sobre diálogo abierto. Una de ellas concluyó que es oportuno y legítimo proponer este enfoque para que tenga lugar, que tenga cabida en las intervenciones sanitarias sobre población con sintomatología psicótica a nivel institucional, es decir, en el Sistema Nacional de Salud español. ¿Cree usted que se podría empezar a aplicar diálogo abierto en el sistema sanitario español a nivel nacional? Sí, definitivamente, sí. Y ya tenemos muchos ejemplos también, además de Silvia y Jordi, muchos lugares. Y estoy involucrado en esta formación que tenemos en Almería y es muy inspiradora para la gente que está, pero para mí también ver cómo la gente se adapta a estas ideas. Estoy muy feliz por sus clientes que ahora tienen posibilidad para encontrar más humano en los servicios y cuando seguimos las situaciones de problemas que se manejan están difíciles y para mí es más importante para introducir nueva perspectiva para la gente que vive en las situaciones más difíciles y han mostrado que es muy posible en España en los servicios públicos. Creo que más parte, por ejemplo, la personal que participan en esta formación de Almería trabajan en servicios públicos, muchas partes en Mallorca, en Andalucía, pero también en parte del norte de España, además de Barcelona y Madrid. Al hablar de la naturaleza de lo dialógico, usted ha dicho que al tener reuniones dialógicas se crea un espacio polifónico con las diferentes voces que está basado en la comprensión y el respeto a la alteridad, a la otredad, al otro, ¿no? Y usted ha dicho en ese contexto que los enunciados, las conversaciones, se construyen para responder a los enunciados anteriores y también para esperar una respuesta de los enunciados que le siguen. ¿Por qué ha resultado esto tan fundamental para resolver las crisis psiquiátricas de pacientes psicóticos? Creo que esta es como la idea principal en práctico dialógico y no solo práctico dialógico, pero en la vida dialógico, como Mikhail Bakhtin, en filósofo ruso, lo dije, que la vida es participar en diálogo. ¿Y qué es participar a diálogo? Es responder. Cuando estamos en diálogo esperamos la respuesta, por ejemplo, si estoy muy ansioso, si tengo mucha ansiedad por algo y es difícil para mí hablar sobre esta y si tengo una posibilidad a tener algunas palabras sobre esta ansiedad que tengo y si tengo alguien que estar aquí y me responde para repetir mis palabras, abrir puertas para entrar y empezar a hablar más. Y que que es visible siempre en los encuentros dialógicos. Para mí, por ejemplo, cuando estoy con los clientes, muchas veces yo repetí que la gente lo dijen y pregunta si puedes decir algo más. Y puedes decir algo más es como fortalecer que podemos entrar seguramente suficiente a este nuevo territorio que no logramos hacer antes. Y para mí esta es diferente en respecto si estamos terapeutas que tienen una idea que ahora es necesario dar una interpretación o comentario desde perspectiva de familia o individual, en donde el terapeuta está enfocado a esta mente que creamos juntos. Pero en encuentro dialógico es suficiente a tener la respuesta, porque a tener la respuesta se crea un proceso dialógico y creo que esta es muy fundamental, especialmente en las crisis más difíciles. Ayer dijiste en la conferencia que una de las partes importantes de esas reuniones dialógicas, ¿no?, podría ser empezar con unas preguntas abiertas, sí, ¿no?, y cerrar como dando la oportunidad a las personas de trabajar el qué se ha hecho en la sesión. Sí. ¿Podrías comentar un poco más sobre eso? Sí, que parece muy importante, es como introducir los encuentros en las preguntas abiertas en la manera que la gente pueda empezar a hablar sobre el tema que es más acuta ahora. Y si tienen acceso a hablar sobre algo que es más acuta ahora,
tienen posibilidad para empezar en sus condiciones para acercar, por ejemplo, los temas más difíciles. Que me sorprende mucho es que mi experiencia es que inmediatamente la gente se empiezan a hablar sobre las cosas más importantes. Por ejemplo, he escrito un nuevo libro sobre por qué diálogo se cura y tiene una prescripción sobre una consulta que tuvimos con la familia que estuve viviendo en la situación terrible en su vida. Y cuando abrimos el encuentro con esta pregunta, el primer comentario de madre fue: ¿por qué he fracasado en mi vida? Wow, más profundamente pregunta al principio. Y su hija lo dijo que está tan sorpresa porque la madre nunca se ha hablado emocionalmente sobre sus cosas. Y tenemos muchas experiencias que está abierto, abrir como preguntas abiertas, realmente es muy importante el tema de todo. En el contexto actual vivimos una medicalización excesiva de la sociedad en general, con un alto consumo de psicofármacos para aliviar el malestar psicoemocional y el sufrimiento de cualquier índole u origen. Según los últimos datos, este consumo se ha incrementado notoriamente tras la pandemia del COVID-19. Aunque sabemos que el diálogo abierto tiene su origen en el abordaje de los problemas psicóticos, ¿hay alguna experiencia de aplicación a otros problemas de salud mental fuera del rango psicótico, como por ejemplo la depresión, la bipolaridad o situaciones de estrés vital importante que puedan desarrollar en un trastorno de estrés postraumático o un problema de estrés postraumático? Sí, diálogos abiertos es la idea para aplicar en todos los tipos de problemas y crisis. Hemos algunas investigaciones en los problemas psicóticos, en los problemas sin definición diagnóstico, pero más sobre los problemas psicóticos. También como he pasado, por ejemplo, en problemas psicóticos, en diálogos abiertos se logran disminuir el papel de medicación y también la dependencia de medicación mucho. Y también el mismo ha pasado cuando tuvimos un proyecto de depresión. Cuando la gente tuvieron depresión e invitamos a sus esposas, están parte del proceso y en el sistema de diálogos abiertos usaban menos medicamento en respecto a otras partes. Pero en mi mente no es especialmente un servicio para problemas psicóticos, pero es una idea para todos tipos de crisis, quizás crisis difíciles, aunque, por ejemplo, yo he trabajado como psicoterapeuta y encontraba con la gente que no estuvieran en crisis, pero tuvimos unos procesos más largos y en mi terapia es como práctico dialógico en donde yo adopto mucho las ideas de diálogos abiertos y he visto que es una manera bonita para encontrar en cualquier situación. En España, los servicios de salud mental público están masificados con una sobrederivación por parte de la atención primaria de salud que obedece a un aumento de la demanda de atención de la población ante situaciones de sufrimiento y crisis vitales, a veces no de tanta magnitud como una psicosis. Ante esto, la respuesta rápida del sistema es hacia una medicalización rápida. Lo primero que se hace es medicar. Lo que sabemos que no resuelve completamente la problemática, solo es una parte, generando a veces cronificación de casos muy leves y abordaje farmacológico de la psicosis desde el primer contacto con el servicio de salud mental con el objetivo de eliminar los síntomas. ¿Cómo siente que su propuesta de diálogo abierto podría ser un aporte en el sistema público de salud español
ante un abordaje tan medicalizado donde el síntoma y el diagnóstico es lo principal? ¿Cómo podemos generar un cambio en la visión de lo que son los problemas de salud mental? Para mí, esta que escribiste es un gran error, enorme que el práctico común se hizo para como pensar que cuando encontramos con algo, con ansiedad, con depresión, con psicosis, el primero que tenemos que hacer es para prescribir medicamentos y empezar a esperar el efecto de medicamentos. Por ejemplo, explícitamente se lo dije que cuando encontraron con las pacientes psicóticas que no puedo, por ejemplo, invitar a la familia porque está tan fragmentada su vida y tenemos que esperar para estar más coherente, tiene posibilidad para participar en los encuentros familiares. Y en esta manera perdimos los recursos que están involucrados en los sentimientos fuertes que la gente tiene. Él o ella que es el centro de preocupación, pero también los sentimientos y emociones de los miembros de familias que tienen preocupaciones grandes. Y si encontraríamos en la situación en donde puedo empezar a hablar sus preocupaciones y sus emociones, esta subiría como un proceso para movilizar los recursos que se perdimos si solo enfocamos a los medicamentos. Y es cierto que en este tipo de práctica médica se cronifican los problemas y la gente es tan dependiente del sistema. Tuvimos una investigación en diálogos abiertos en donde seguimos 19 años que ha pasado y la mitad de la gente estuvieron en contacto de tratamiento después de 20 años en práctica común que enfoca a síntomas y la medicación. Es peligroso, es muy costoso y no es humano. En ocasiones se ha tachado el modelo de intervención de diálogo abierto en un contexto más de la psiquiatría, ¿verdad?, como radical y más cercano a lo que sería como lo que entendemos como la antipsiquiatría, ¿vale? ¿Podrías argumentar esta visión de lo que es diálogo abierto ante la comunidad de psiquiatras de forma que pudiera tener una mayor resonancia en el abordaje de los problemas psicóticos en la actualidad? Sí, es como una respuesta, es una idea muy radical en respecto si pensamos que la psiquiatría es común ahora, pero no es antipsiquiatría. Para mí, que es antipsiquiatría, es esta psiquiatría mainstream, porque está enfocado solo como un parte de humanos, sus síntomas, y no como una vista integral. Y esta es que el diálogo abierto se introducía. Hay una vista integral para encontrar con los seres humanos llenas y completos. Y esta me creo que es una idea de psiquiatría y principio. Y esta que hemos viviendo durante 20 años es como al principio de 90 pasó una copa militar. En algunas se tuvieron un poder definir que solo que es válido información es a tener randomized clinical trials, y randomized clinical trials solo puedes hacer si tienes enfoque en los síntomas y un método para un síntoma. Y esta es mal. Esta no es como la vida está, y nosotros estamos radicales en esta mente porque introducimos cómo hacer en respecto de historia de vida y la vida general. Como mujer, como madre y como médico psiquiatra, ¿cómo podría contribuir a plantar una semilla en la difusión y aplicación de diálogo abierto de forma más transversal en lo que es el ámbito de la salud pública y privada? ¿Y qué necesitamos para comenzar a trabajar
con este modelo de intervención? Creo que uno de los pasos principales podría estar para empezar a encontrar como en equipo, que los médicos, psicólogos, enfermeras están juntos y encontrar con los clientes. Y creo que ya está un cambio grande. Una de mis colegas tuvo una investigación, él fue psiquiatra para compartir cómo es la diferencia de entrevista anamnéstico un psiquiatra en respecto de trabajo de equipo. Y una diferencia grande estuvo que solo cuando estamos en equipo fue posible para enfocar la red social en las relaciones, en el contexto de vida de nuestros clientes. Y creo que esta quizás sería uno de pasos principales a tomar, a encontrar, sin prepararnos, pero con la curiosidad. Muchas gracias, Jack. Gracias.